Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando la Psique. Bienvenidos al capítulo número 5 y estamos muy felices. ¿Por qué? Porque ya llevamos 5 capítulos continuos y lo mejor de todo es que con 3 diferentes psicólogos. Y el día de hoy vamos a entrar en un enfoque que no habíamos explorado hasta ahora. Enfoque humanista con cognitivo-conductual, un enfoque integrativo. Nos acompaña Anju Rosado y Anju, a todos los primeros invitados les pedimos que en el primer episodio se presenten, saluden a la comunidad y hablen brevemente de su enfoque y pues platícanos quién eres y háblanos un poquito de tu enfoque. Ok, hola, yo soy Anju Rosado, soy de la terapia integrativa y he elegido como base central de la terapia el enfoque humanista. Sin embargo, utilizo técnicas también de la terapia cognitivo-conductual. Este es el enfoque en el que yo trabajo y del que vamos a estar explorando un poquito hoy, más enfocado en el humanismo, que es el que tengo de raíz. Oye, me encanta porque mencionas esa parte integral. ¿Sería lo mismo que se escucha como eclécticos, estos psicólogos eclécticos que tienen aquí un poquito de acá? ¿O es algo quizás más enfocado porque solo tomas de dos enfoques y no de todos los que hay? Sí, mira, lo que pasa es que en la terapia integrativa nosotros vemos de todo un poco, ¿no? O sea, conocemos todas las corrientes a profundidad, pero no nos enfocamos en una en particular. Entonces, siendo que no podemos dar una terapia, imagínate una terapia diferente para cada persona porque no te estás centrando, elegimos una, o lo que es optado es que elijas una escuela de raíz y utilices las técnicas de otras diferentes corrientes. En mi caso, yo elegí tomar técnicas de la terapia cognitivo-conductual. Ahorita les voy a explicar un poquito más por qué elegí esto, pero la base que me gusta mucho en cuestión de la relación con el paciente es el humanismo. Por eso tengo de raíz. Oh, fíjate que justo te iba a preguntar si en tu caso era o paciente o cliente y platícanos un poquito cuál es la diferencia. Hay que entender que aquí nos están viendo muy probablemente personas o que ya ejercen o que ya estudiaron o que simplemente les interesa el tema de psicología. Entonces tratamos de que entren mucho en contexto. Entonces, ok, en tu caso es paciente, cliente. Bueno, se puede utilizar en las dos, ¿no? Ahorita si estamos hablando del humanismo se le conoce como cliente. Sí, ¿no? Sí, que tiene mucho que ver que uno es más directivo que otro. Exacto. En la terapia cognitivo-conductual es mucho más directivo, mientras que en el humanismo es menos directivo, lo cual permite, al llamarle cliente, que este mismo tome la responsabilidad sobre su propio proceso. En términos generales, en cuando se trata de un paciente, el psicoterapeuta lleva, digamos, la batuta, la dirección, y pues el paciente, tal cual como con los médicos, ¿no? Cuando tú vas a consulta, tú llegas y el médico, a ver, acá, vas a hacer esto, ya está, nos vemos la próxima semana. Exacto. Este es el primer caso, ¿no? El segundo, cuando se trata de cliente, el terapeuta quizás es un poco más pasivo y el individuo que acude a la terapia lleva la dirección de para dónde va su proceso. Exacto. ¿Por ahí va? Sí, okay. Perfecto. ¿Qué hago yo en la terapia uniendo como estas dos partes? Sí. Yo, digamos que entra como si fuera un cliente, o sea, yo lo veo con o me relaciono con él, dándole esta responsabilidad, teniendo esta perspectiva humanista, pero le doy herramientas, digamos que ya que está terminando la sesión, le doy algunas herramientas cognitivo-conductuales, ahora sí que reuniendo un poquito de la sintomatología para que se puedan llevar algún proceso o algún trabajo en casa, ¿no? Oye, ¿y podría aplicar que quizás vamos a llamarlo el sujeto que va a terapia, el individuo, en alguna etapa podría funcionarle más algo donde tú seas directiva y en otra etapa pudiera funcionar que los papeles se inviertan? ¿Esto es algo que puede ocurrir en terapia? ¿Cómo? Perdón, no. Sí, haz de cuenta. Yo acudo a terapia contigo y en una primera instancia tú eres directiva. Tú me dices para dónde va el asunto y que haya un juego de roles, o sea, que cambie esa batuta de dirección. O sea, ¿eso es algo que puede pasar? O sea, que el paciente dirija su proceso. Ajá, que deje de ser paciente y se convierta en cliente. O sea, nada más como que ese cambio de roles, de quién dirige el proceso. ¿De paciente y cliente? Sí, puede pasar mucho, sí. O sea, no es como que una regla súper estricta de que siempre tiene que ser así, yo te tengo que decir qué hacer y tú lo tienes que hacer. Exacto. Más bien, o sea, es que para no confundirles, porque sé que yo creo que ese es el gran dilema con la terapia integrativa, ¿no? Que a veces puede de repente revolvernos un poquito a los que estudiamos bajo
bajo esta dirección, ¿no? O bajo esta escuela, ¿no? De repente, chispas, ¿qué corriente tomo? ¿Qué técnicas tomo? ¿No? O sea, a mí me pasó eso cuando salí de la licenciatura, que dije, bueno, ahora tengo herramientas de todo, pero ¿cuál soy? ¿Qué ¿no? hago? ¿Sí? Entonces, fue entonces que yo empecé a preguntar también durante la maestría, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, tengo herramientas de todo, pero tengo que enfocarme en algo, ¿no? Ah. Y fue que tomé esta de raíz, pero para que se pueda entender un poquito mejor, cuando tú tienes una base, por ejemplo, en mi caso, el humanismo, esa va a ser como lo que va a dirigir tu relación con el paciente. O sea, mi relación con el paciente es de que tú eres... Ay, perdón, creo que me estoy revolviendo con las palabras, pero Okay. mi relación con la persona que va a consulta es de que es un cliente. O sea, de que él o ella es responsable de su proceso y que yo confío en su propio proceso de sanarse a sí mismo con mi dirección. Claro. O con mi acompañamiento. ¿Sí? Que sería lo mismo que ocurre, digamos, como cuando vas al médico, o sea, quiero decir, si te recetan algo, si tú no lo tomas, pues igual no pasa nada, o sea, no te curas, o quizás se me ocurre el ejemplo de los nutriólogos que te dejan, oye, pues tienes que hacer esto, estos van a ser tus hábitos, esto tienes que comer en estas cantidades, pero si tú no lo haces, no pasa nada. O sea, trato de decir que siempre hay como un trabajo activo de parte del paciente o cliente, la persona que acude. Sí, pero ¿qué te parece si te empiezo como explicando un poquito de dónde nace el humanismo? Sí, para no revolverles, porque de repente siento que puedo revolverles un poquito. Okay. El humanismo, para poder decirles como de dónde surgió, tenemos que hablar un poco de las tres fuerzas o de las tres escuelas principales, ¿no? Que son el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual y el humanismo, ¿sí? Cada una de las escuelas surge bajo diferentes paradigmas. Por ejemplo, el psicoanálisis surge bajo el paradigma hidráulico, ¿sí? Okay. Es decir, ver al ser humano como una maquinaria, ¿no? De hecho, Freud habla como de estos mecanismos, ¿no? O sea, la funcionalidad o el entendimiento del ser humano es mucho más hidráulico, es la manera en que lo percibimos, ¿no? Cuando tú eliges un enfoque, también eliges esa forma de estudio del ser humano o del entendimiento del ser humano. Después tenemos la segunda escuela, que surge en los años 50, ¿no? Donde todo era un paradigma positivista, todo lo tenemos que medir, ¿no? Ahí viene la parte cognitivo-conductual, ¿no? Entonces empezamos a ver las cosas medibles, necesitamos tener una medida de que está mejorando el paciente, de que realmente está sirviendo. Y por último tenemos el humanismo, que es, digamos, la tercera fuerza, o así le decimos, que ya nace en los años 60, cuando ya estábamos, imagínate, viviendo la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y donde la perspectiva del ser humano era un humano muy deshumanizado, o sea, era un ser humano enfermo mentalmente, que era capaz de hacer atrocidades, ¿no? O sea, de atentar contra su propia naturaleza, contra su propia raza, ¿no? O sea, yo creo que en la Segunda Guerra Mundial, creo que ese es como que el impacto más fuerte que tenemos, ¿no? Todo lo del holocausto, todo eso, ¿no? Y en este paradigma surge la fenomenología, ¿no? Que es ahora sí el estudio de ese ser humano, pero desde su perspectiva individual. Entonces, al tomar yo como base central el humanismo, ¿qué hago? Estudiar desde su perspectiva individual. O sea, cómo está percibiendo ese ser humano su entorno en general, como ponerme en sus zapatos. Por eso se habla de que no es una terapia directiva. ¿Por qué? Porque yo estoy intentando lo más posible como terapeuta entrar en tu perspectiva y entender cómo es que tú ves el mundo, cómo es que tú lo entiendes, por qué tú interpretas esto como aquello, diferente a lo que yo interpreto, ¿no? Entonces, esa, digamos, que es la base que yo tengo en el humanismo. Cuando entra mi paciente, yo desde ahí lo empiezo a estudiar, ¿no? Como tengo esta partecita del cognitivo-conductual, ¿qué hago? Que también tomo algunas sintomatologías que puedan estar desde la parte fuera de o desde el estudio más medible,
para dejarle algunas tareitas que pueda hacer, ¿sí? Y racionalizar un poco más estas perspectivas individuales que está teniendo. Hasta ahí ya va quedando más claro. Sí, no, está súper bien. Oye, entonces me suena que dime si hay una mejor palabra, pero tienes que ser muy empático entonces. Sí. Ahorita yo creo que es bueno que nos centremos únicamente en uno, ¿no? Porque es el humanismo, para que no confundirnos entre los dos, pero nada más para dejar claro cómo se manejaría entre ambas. Pero sí, en el humanismo la base central es el entendimiento profundo del ser humano, ¿no? Bajo el estudio fenomenológico, ¿no? O sea, el fenómeno del ser humano, de cómo está vivenciando su realidad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de en otras corrientes que se va a estudiar más los factores también externos que están interviniendo, ¿sí? O que podemos modificar para que haya un cambio de comportamiento. Ahora, ¿y tú cómo lo aplicas durante un proceso terapéutico? O sea, platícanos un poco de cómo aterrizas todo esto a un proceso. O sea, pongamos sujeto anónimo. Ejemplos, danos ejemplos. Pues mira, primero se tiene que como comprender la raíz, o sea, para poder ya ponerlo en terapia, la raíz desde donde vas a empatizar con el paciente, ¿no? Hay un libro muy, muy bueno que se los recomiendo si quieren entrar en el mundo del humanismo, que se llama El proceso de convertirse en persona, de Rogers. Y antes de perderme, un paréntesis, a Rogers, a él le llegaron a decir que él estaba haciendo política, ¿no? Y él decía, ¿por qué? Le decía, porque estás cambiando la forma de pensar de los demás o las perspectivas, ¿no? Y ¿por qué digo que hay que entender la teoría? Porque él decía que tú no necesitas, o a lo mejor nunca vas a poder entender al 100 al paciente, pero el simple hecho de que tú estés intentando lo mejor que puedas en un intento erróneo o imperfecto, porque finalmente somos seres humanos, esa experiencia del paciente, él o ella ya puede empezar a tener un cambio. ¿Por qué? Porque todos en nuestro sistema tenemos un proceso o un mecanismo de autorrealización, ¿no? Pero tiene que ser activado porque el medio sea lo suficientemente bueno o fértil para que se produzca el fruto, por así decirlo, ¿no? Él pone la metáfora de que un día él vio una papita. Una papa, literal, pero estaba en una cajita, ¿no? Entonces estaba en un lugar, por ejemplo, un sótano, en un lugar sin luz, ¿no? Y él se dio cuenta, o sea, ya hasta se habían olvidado de la papa, que la papa creció porque había un pedacito de luz como que en la habitación, ¿no? Entonces empezó a crecer hacia la luz. Entonces él dijo, hay un mecanismo en todos que a pesar de que las condiciones no sean las idóneas, todos tenemos la capacidad de sobrellevar lo que nos ha tocado vivir, ¿sí? Entonces ¿cómo se hace en la terapia? Tú tienes que darle a tu paciente ese espacio seguro, libre de juicio, ¿sí? Por eso vuelvo, es entender la perspectiva del paciente. Cuando tú le ofreces ese espacio libre de juicio, donde el paciente puede en sí mismo autoexplorarse, mismo puede empezar a llegar a sus conclusiones, ¿no? O puede llegar a autorregularse, o a lo que él llamaba la autoactualización, ¿no? Entonces, ese es el proceso que se vive en terapia, ¿no? Cuando tú vas comprendiendo al paciente, él mismo va llegando a sus propias conclusiones. Ya. Hay una cosa más en un proceso de terapia. Hablando, por ejemplo, de la terapia rogeriana, lo que nosotros vemos también es las incongruencias que hay en el ser humano. Es decir, Rogers decía que la patología, por así decirlo, venía cuando el ser humano es incongruente, su yo real con su yo ideal, ¿no? Entonces, cuando lo que tú ves o percibes como tu ideal, tus valores, lo que quieres llegar a ser, lo que quieres lograr en tu vida, bla, 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 sería tu ideal. Y cuando tu yo real no está siendo congruente con ese ideal, es cuando empieza el conflicto, ¿no?
O sea, ¿cuántas veces no nos hemos percatado de pronto como, oye, hice esto, pero esto no va con mis valores, no va con lo que yo quiero, con la persona que quiero llegar a ser? Y uno se encuentra en el conflicto, ¿no? Y entonces es cuando viene la patología, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza la ansiedad, ¿no? Depresión, porque no está ese yo auténtico, ¿no? Una parte muy importante de la terapia humanista es la autenticidad. Yo no me acuerdo si fue en la llamada previa que tuvimos para hacer realidad este episodio o en algún post que habrá subido o algo así, pero algo me habías platicado, ¿no? Que del ser auténtico. La autenticidad para ti era como que clave. Aquí, nuevamente, ya van varios episodios, pero por aquí les va a salir la liga a unas entrevistas muy interesantes. Vayan a verlos. Hay una concretamente de Rogers, la entrevista a Gloria, donde toca justamente ese tema, el tema de la congruencia. Entonces está súper interesante, vayan a verlo, ya sea que estudien psicología o simplemente les interese el tema. Muy interesante, ir a verlo. Ahora, te quiero preguntar, concretamente, en el enfoque humanista, ¿cómo se ve a las psicopatologías? Entendemos que tenemos el manual, pero concretamente en este enfoque también, como todo psicólogo, manualito. Explícanos un poquito de eso. Sí, digo, en este caso no hay, por ejemplo, el manual como el DSM-5, ¿no? Que diríamos en corrientes mucho más desde el paradigma positivista, ¿no? Estos son las sintomatologías. Ajá, eso quiero entender, o sea, sí. Como tal no recurren tanto... No. ¿Y cómo...? No ¿Y desde dónde se trata entonces sí. alguna de estas psicopatologías? Desde la congruencia que está viviendo la persona. Y también desde algo muy importante, un factor indispensable dentro de la terapia humanista, ¿sí? Que es el campo que está viviendo la persona, ¿no? O la famosa teoría de campo, no sé si... Platícanos un poquito de eso. Bueno, la teoría de campo inicia también con Lewin, ¿no? Se refiere más a un campo como energético que hay, como a nivel, pues sí, energía, entre el paciente y el terapeuta, ¿no? Y esto quiere decir que tanto nosotros o el paciente afecta en su entorno como su entorno afecta en sí mismo. Entonces, tema de contexto. Contexto, paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Tú en terapia, tú tienes que darle esas herramientas, ¿sí? Al paciente, porque tú eres parte de ese entorno que puede detonar o no detonar esas patologías, por así decirlo, ¿sí? Es decir, perdón, voy a dar un ejemplo, ¿no? Sí te iba a pedir un ejemplo con alguna patología específica que pudieras mencionar. Sí, imagínate que estemos hablando de depresión o ansiedad, ¿sí? En terapia sigue siendo una relación. La mayoría, o yo diría todas las patologías se dan y se resuelven en relación, ¿sí? Por eso el terapeuta sigue siendo humano y no una inteligencia artificial. Relación entre... que es un tema interesante, la inteligencia es interesante. ¿Te refieres a relación entre el sujeto y su contexto o te refieres a terapeuta-sujeto? En este momento a terapeuta... ¿Cliente? En este momento me refiero a terapeuta y cliente. Ok. Entonces, ahí tú como terapeuta lo que vas a ir haciendo es ir descubriendo qué cosas también tú como relación permiten que se detonen ciertas o afecten ciertas cosas en la persona. Un ejemplo, ¿no? Imagínate que estamos en consulta y de pronto yo, no sé, menciono algo, oye, tu mamá o menciono alguna y situación. Y mueve ahí algo... y veo que hay algo que te mueve, ¿no? O sea, en el humanismo es bien importante el estar muy atentos al comportamiento no verbal. Sí, pero no para interpretarlo. O sea, no digo, sí, es que cuando dices tu mamá, cierra los brazos. Eso quiere decir que está en negación. No, yo no voy a interpretar ese lenguaje no verbal. Lo que voy a hacer es cuestionarlo. Oye, noto que cuando te menciono a tu mamá, veo que cruzas los brazos. Claro. ¿Cómo te sientes tú cuando utilizo esta palabra, ¿no? O cuando menciono a tu mamá o menciono este contexto, ¿no? A ver, ¿qué palabra usaste al principio? No,
dos palabras. No interpretamos. No interpretarlo, ok. Ujú. O sea, es decir, no sacas una conclusión. No sacas una conclusión. Lo confrontas para conocer qué hay detrás. No concluyes qué hay. No. Eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno. Sí, vuelvo a la parte de la fenomenología, Claro. ¿no? O sea, porque es muy fácil para nosotros ser directivos y decir, cerró los brazos porque seguro está enojado con su mamá, ¿no? Es bien fácil. Digo que en el día a día eso pues, sí ayudó muchísimo para el tema Claro. de interacción social. Sí, pero que no siempre nosotros no somos el juzgador Claro. del paciente. El paciente es el experto en su vida, yo no soy el experto en su vida. Ujú. Entonces, cuando yo le devuelvo esto y digo, oye, noto que cuando tú haces esto, o cuando yo digo esto, tú haces esto. ¿Por qué será? ¿Cómo es para ti? ¿No? No, pues fíjate que cuando tú mencionas esto, ¿no? O a veces cuando tú mencionas esa palabra o esa persona, la persona rompe en llanto. Claro. Entonces, desde ahí empiezas como a conocer esa patología, ¿sí? Y desde ahí lo empiezas a abordar, desde la empatía, desde el conocer su perspectiva. Ahora, ¿qué pasa en esta delgada línea entre que estoy viendo algo que podría ser orgánico? O sea, imagínate que... Es justo eso te iba a preguntar. Ajá. Por eso igual es que yo mezclo ambas, ¿no? Sí. En corrientes. Porque sí puede ser que tú, imagínate que estés trabajando con una persona y ya hayan trabajado el tema, conoces, empatizas, conoces a profundidad esa respuesta emocional que tiene a lo mejor de tristeza o de angustia o de ansiedad, ¿no? Y ya utilizaste todas tus herramientas, ¿no? Ya vieron que empieza a trabajar con la congruencia, ¿no? O sea, vamos a trabajar con ser congruente, ¿qué te está impidiendo ser congruente con ese yo ideal? Pero que aún así la sintomatología sí ahí presente. ¿Y ahí ¿no? qué haces? ¿Ustedes igual se acercan a un psiquiatra? Claro, claro. Entonces, si ya trabajamos desde nuestra visión, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sí nos toca el librito, ¿no? O sea, sí nos toca ver, bueno, mira, ya llevamos tantos meses trabajando, ya intentamos, y a mí me parece que a lo mejor hay algo aquí más orgánico, ¿no? O que a lo mejor está siendo muy difícil, que no es normal que sea tan difícil de pronto, o que a lo mejor sí podría tardarse la persona demasiado tiempo en ir solucionando esta problemática, pero que finalmente puede apoyarse de una farmacología, Sí. ¿no? Entonces, ahí vendría la parte positivista, ¿no? O sea, Sí. por eso yo pienso, ¿no? Que también es bueno tener una corriente de raíz, pero no es, al menos para mí, esta es una opinión meramente personal, ¿no? No hay que satanizar todas las demás, ¿no? No hay que decir como, no, ya. No, es que el cognitivo y conductual, el psicoanálisis, En ¿no? exclusiva, Anju Sí, dice no. que el cognitivo conductual no sirve para nada. Sí, o sea, no hay que satanizar, o sea, finalmente, o sea, las tres fuerzas, por eso son fuerzas las tres, Sí. porque entre todas nos podemos complementar, nos podemos ayudar, ¿no? Entonces, cuando tú estás trabajando esto y ya está llegando a algo que es limitante, ¿no? Pues entonces ahora te toca así como que agarrar tu librito y también de repente decir, ¿qué tal si es algo que a lo mejor incluso a mi corriente podría no funcionarle tanto? Claro. Entonces eso es también sumamente valioso y ético que el psicólogo también se dé cuenta, ¿no? O sea, Claro. el decir a lo mejor esto ya no me corresponde. Por ejemplo, procesos demasiado profundos se pueden dar muy bien en una terapia o filosóficos, en una terapia humanista, en una terapia psicoanalítica, ¿no? Y a lo mejor un poquito más concretos, estoy buscando como alcanzar esta meta, ¿no? Pues te va a servir mucho más el conductual. Sí te van a servir estas dos, pero más desde una manera filosófica, desde buscar un sentido de vida, ¿no? Claro. Sí. Digo, yo cuando entré a la carrera, entré con un chorro de preguntas. Y todavía tengo un chorro de preguntas. Sí, y mientras más uno sabe, tiene más preguntas. Es un tema, sí. Mientras más sabes, menos sabes. Pero, sí. Más ignoras. Sí. ¿Qué sería más fácil? ¿Ser más ignorante o ser menos ignorante? ¿Qué sería No, más fácil? Yo pienso que es más fácil ser ignorante. Pero es muy caro ser ignorante. Sí. Muy caro. Sí. Sí. Bueno, también aprender es muy caro. Las dos. Las dos cosas. Elige tu difícil. Tenía un amigo de la primera carrera que estudié, que es fotografía. Y me veía seriamente y me decía, Iván, crecer duele y cuesta.
Sí. Y cada vez que hay algún reto en mi vida recuerdo esas palabras y digo, ala, sí, es verdad, duele y cuesta tiempo, cuesta dinero y muchas veces es doloroso. Sí. Ahora, pero en realidad lo que te quería decir, que cuando yo entré a la carrera, pude ver que en general, pues los diferentes enfoques se concentran en el estudio del comportamiento o entender la psique o entender al ser humano. Vamos a resumirlo en algo muy sencillo. Sí. Y que le ponen diferentes nombres. Y que lo analizan desde diferentes esquinas del ring o desde diferentes aristas, desde diferentes matices de grises. Entonces, también es verdad, o creo yo, que la psicología va evolucionando. Y lo que hoy está por la mayoría aceptado, el día de la mañana va a cambiar. Exacto, sí. De hecho, ahorita hay también corrientes, por ejemplo, del psicoanálisis interrelacional. De hecho, uno de mis proyectos de maestría fue relacionar el psicoanálisis interrelacional con el humanismo. Y para mí fueron muy parecidos, ¿no? Ok. Sí, o sea, digamos que el psicoanálisis interrelacional es algo más como contemporáneo y menos ortodoxo del psicoanálisis interrelacional. ¿Por qué? Porque ya se comprende también esta parte del campo, ¿no? Entender la teoría de campo dentro del humanismo, así como en otras corrientes, es indispensable porque antes se pretendía que en la relación terapéutica, o al menos, por ejemplo, en el psicoanálisis, había esta famosa técnica, ¿no? Donde el terapeuta se sentaba como detrás del diván para no intervenir en esa relación o en las expresiones faciales, que su reacción no causara efecto en la narrativa del paciente. Pero ¿qué pasa? Que ese no es el entorno real del paciente. O sea, el paciente siempre se está relacionando y es a causa de sus relaciones también que tiene conflictos o que resuelve conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo como terapeuta veo que como te decía hace ratito, cuando yo hago una reacción, cuando yo hago algo, veo también un comportamiento no verbal en mi paciente, digo, ok, algo pasó acá, tal vez algo hice yo, ¿no? Y tal vez ese algo que hago favorece, ¿no? O perjudica en el comportamiento del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo esto? ¿Qué pasa cuando yo hago esto? No, pues siento que de repente te pueden decir, ¿no? Siento que por fin alguien me entiende. Claro. O sea, cuando tú me dices esto, wow, siento como alivio, siento que no tengo que estar a la defensiva. Por eso te decía el tema de empatía. Por eso el tema de la empatía es indispensable, porque normalmente, o sea, digamos que biológicamente nuestro sistema siempre va a estar diseñado para sobrevivir, ¿no? Entonces también nuestros traumas, nuestras reacciones siempre van a estar, digamos que automatizados bajo ese sistema biológico de tener que reaccionar a. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes ese ambiente, ese espacio fértil, suficientemente bueno, no perfecto, porque somos humanos, claro, suficientemente bueno para que el ser humano se desenvuelva, sus reacciones naturales de defensiva no van a tener que estar saliendo. Claro. Eso le da el permiso a la persona de poder autoexplorarse. Claro. Sí. Imagínatelo, así como en palabras más o palabras menos. Tú llegas a una relación ya medio traumado de la anterior, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno no es auténtico. Me encanta el medio así de medio. Como que medio. Vamos a ponerlo suavecito. Sí. ¿Qué pasa? Que no eres auténtico. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor te vas así como con cuidado, así como que, ay, voy a decir esto, pero lo voy a decir así, porque qué tal si reacciona de esta manera, porque, ¿no? Ya estamos ahí como con los prejuicios de la otra persona, ¿sí? Entonces, imagínate que fueras un espacio donde dijeras, bueno, este espacio está completamente en blanco. Entonces, puedo explorar todas esas reacciones y puedo darme cuenta, chispas, sí, cuando alguien dice esto, creo que yo estoy interpretando que esta persona me está juzgando, ¿no? O cuando el terapeuta me dice tal cosa, me siento incómodo. Claro. Y entonces el terapeuta me devuelve, ¿te incomoda que diga esto?
cómo te sientes cuando pasa esto y entonces puedo explorarlo. Claro. Oye, quiero aprovechar para conectar esto que comentas. Aquí les va a salir un episodio con el doctor Roberto Iturralde, donde hablamos acerca de la normalidad y cómo esta se construye en diferentes contextos, en diferentes épocas y demás. Porque me gusta mucho que mencionas el tema de las parejas, porque en ese episodio en particular platicábamos acerca de cómo una conducta, que yo ahora te puedo platicar de que, ¿sabes qué? Tu pareja va a ser violenta contigo. Escoge la forma que prefieras. Está muy feo, pero esa es tu reacción, dirías. No, así que ¿cómo voy a aceptar que me hable re feo? Sí. O peor. Pero también ocurre que muchas veces esa misma persona que no aceptaría esa conducta, esa situación, termina envuelta, ¿sí? Porque va escalando poco a poco. Entonces, ese episodio está muy interesante porque hablamos justamente de cómo la normalidad de cada uno de nosotros se adapta. Nos adaptamos cañón a todo lo que ocurre. Entonces, por eso es bueno ser selectivo, ver dónde estamos y demás. Claro, y creo que eso es lo que también estos entornos como terapéuticos nos ofrecen, pues nosotros le llamamos como esa relación suficientemente buena, suficientemente empática. En el humanismo se llama la aceptación incondicional. Aceptación incondicional. Yo te acepto como terapeuta con todas esas virtudes, o con toda esa luz y esa sombra. Y eso te permite a ti poder explorarte como sin esa vergüenza, ¿no? Oye, perdón, solo voy a volver rapidito como al ejemplo que di. Por favor. O sea, imagínate ese mismo ejemplo, ¿no? Tú estás en esa relación que estás así como tanteando y dices, bueno, voy a tantear esto, ¿no? Voy a decirlo. Lo dices y recibes una reacción emocional similar o aversiva. ¿Qué pasa? Que tu sistema mismo se va a cerrar otra vez, ¿no? O sea, el individuo se vuelve a cerrar haciendo que cada vez vayamos como, le decía a Peirce, nos vamos mutilando, ¿no? O sea, vamos dejando de ser nosotros mismos, vamos dejando de ser auténticos por este temor también a ser lastimados, ¿no? Entonces, en ese espacio donde hay una aceptación incondicional, donde no hay ese miedo al rechazo, tú puedes explorarte y decir, oye, ¿por qué estoy sintiendo esto? Oye, bueno, ¿y qué tiene que haya dicho esto? Bueno, ¿y por qué elijo relacionarme desde aquí? Bueno, ¿no? Entonces, ya, oye, qué padre, una relación donde yo puedo explorarme sin que me juzguen, sin que digan, oye, no, estás mal, ¿no? Sino al contrario, que pueda fomentar ese diálogo, incluso un poquito como filosófico, pues eso me ayuda a encontrarme, ¿no? Y a encontrar esas respuestas en mí, ¿no? Básicamente, por ahí va. Súper. Sí. Oye, ¿y te gustaría hablar en algún momento del lenguaje corporal de dos maneras? Lenguaje corporal en general, para la vida diaria, y otro como psicoterapeuta. O sea, estas herramientas que a ti, por ejemplo, te ayudan a leer el lenguaje corporal y de qué manera uno aprende a no sacar conclusiones y hacer el confrontamiento. Ok. ¿Eso es paréntesis o es parte de esto? Es pregunta. Ok, pero es parte de esto. Sí. Ok. Aquí no se corta nada. Ok. Sí. Ya dijo que sí, aquí está la liga. Sí me gustaría. Ahí está la liga, vayan a verlo. Sí me gustaría. No sé, hablo más a profundidad de eso. No. Después. Ok, listo. Está bien. Oye, pues ¿te gustaría agregar algo más para complementar este episodio? Pues creo que a mí me encanta mucho la corriente del humanismo. Les recomiendo mucho el libro que les puse del proceso de convertirse en persona de Rogers. Me gusta pensar, como les decía, que ninguna de las tres fuerzas debemos como de, ahora sí que individualizarlas, como si no le diera permiso a las otras de coexistir o de apoyarse mutuamente, ¿no? Como les decía, creo que si soy una persona que estoy viendo esto y no sé qué corriente tomar, primero tienes que entender como
cuál es con la que tú sientes que podrías estar más cómodo. Si eres a lo mejor una persona muy estructurada y vas con un objetivo en específico, menos como con una parte filosófica, un sentido de vida, a lo mejor la parte cognitivo-conductual te venga perfecto, ¿no? Y vaya mucho con la persona que eres, ¿no? Si a lo mejor estás intentando como descubrirte en una parte como mucho más filosófica o llevar un proceso más profundo y largo, el humanismo o el psicoanálisis te podrían venir muy bien, ¿no? Entonces creo que también eso de repente cuando estamos fuera del ámbito terapéutico es algo que no nos dicen bien, ¿no? Ve al psicólogo y vas con alguien y dices como, chispas, no me gustó, ¿no? Y nos llevamos una mala experiencia y ya pensamos que no, pero también el seguir intentando. Hay diversos estudios que muestran que también lo que más sana a la persona es la relación que tienes con el terapeuta, ¿no? Entonces, hay algo que yo le digo a mis pacientes cuando llegan, siempre les digo, quizás es un poco duro decírtelo al principio de la sesión, pero para mí más importante que tener un cliente es que sea para ti el espacio para crecer. Y si en algún momento deja de ser para ti un terreno fértil para crecer, para mí es más importante el acompañarte en esa búsqueda que el retenerte, ¿sí? Y yo creo que eso es algo muy importante en la terapia, encontrar ese terreno, esa relación que nos permite crecer. Porque al fin y al cabo lo que nos enseña el humanismo es una filosofía también de vida, donde cuando somos plenos podemos ayudar a otras personas a crecer en su autenticidad, en su ser, a ser ellos mismos, ¿no? Súper bien. Y pues, si a ustedes les gustaría directamente contactar a Anju, acudir a terapia con ella, abajito está la liga directamente a su WhatsApp. Le pueden decir, Anju, te vi en el podcast de Explorando la Psique, ¿me puedes apoyar? Allá abajito está la liga para que puedan ponerse en contacto con ella. Y al final van a ver el segundo episodio que estamos grabando justamente el día de hoy. Así que vayan a verlo porque también es un tema muy interesante. No les voy a decir de qué trata. Vayan a verlo. Y nos vemos en ese episodio.